¿Y usted sabe por qué? Porque en la medida que tenemos independencia de pensamiento, en la medida que tenemos independencia de idea, en la medida que nos hacemos autosuficientes para pensar y tomar nuestras decisiones, en esa misma medida vamos impulsando lo que es el despertar social, lo que es la concienciación ciudadana, y es lo que los gobiernos que hemos tenido, y el del doctor Joaquín Balaguer fue especial en eso, es mutilar a la gente para que no tenga independencia de pensamiento, para que no tenga independencia de sentir, para que siempre sienta que necesita la mano amiga, como dicen ahora, de los gobiernos para poder sobrevivir. Y yo quiero decirle a ustedes, eso no es verdad. Y usted sabe por qué eso no es verdad. Porque usted y yo pagamos impuestos para que se nos devuelva en bien, en bienestar. ¿Y qué implica ese bienestar? Bueno, eso implica que usted me va a garantizar que yo puedo estudiar. Hoy me decía una amiga de muchos años, yo estoy preocupada porque mis niños los tengo en un colegio ahí en Montellano que pagaba 3,000 pesos y ahora lo llevaron a 6,500. Y yo pregunto, ¿y por qué? Porque ese es el único que hay que cumple con los parámetros de educación. Entonces yo preguntaba, bueno, pero ¿y la escuela pública? Ay, que la escuela pública está mal gestionada. Entonces, fíjese cómo los funcionarios públicos tienen sus hijos en colegios. Fíjese cómo los funcionarios públicos tienen sus hijos o llevan sus hijos a clínicas. Entonces, yo pregunto, fíjese cómo los funcionarios, sus hijos, viven en lugares específicos de la sociedad. Y entonces yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros como sociedad que no despertamos y nos preguntamos y nos respondemos nosotros mismos por qué aquellos que planifican las políticas públicas entonces tienen sus hijos en todos los lugares que son privados? Entonces nosotros como sociedad somos los que ponemos y quitamos a la gente que debe, quitamos y ponemos, porque ustedes saben que aquí hay partidos que duraron 20 años en el poder y el que dirigía la Junta Electoral era un miembro de su comité central o no sé si político. Y así no se puede en estos tiempos. De manera que yo sí digo, yo vi cuando el doctor Joaquín Balaguer hizo el malecón, vi cuando el doctor Joaquín Balaguer hizo los apartamentos del malecón, vi cuando el doctor Joaquín Balaguer hizo cada una de las etapas de la urbanización General Gregorio Luperón, que me da tristeza cuando oigo que le ponen otros nombres de otros países, inclusive con los que hemos luchado, con los que Luperón luchó. Vi cuando hizo lo que llaman la urbanización de la Chocolatera, vi cuando hizo la urbanización Joaquín Balaguer, pero vi cuando hizo la urbanización Montemar, también vi cuando hizo la Unión y ahí viví. Entonces vi cuando hizo los proyectos de otros tanto más. Eso es verdad, ¿eh? Ahora, ¿lo hacía Balaguer de buena fe? No, lo hacía Balaguer porque cuando hacía los anuncios de campaña tenía el viejo Chencho que decía, eso lo hizo fulano. Y entonces la sociedad se le va metiendo y se le quedó eso, que aún nuestras generaciones dicen, aquí el que más hizo fue Balaguer. No, Balaguer hizo cosas materiales, es verdad. Pero parte de la locura, parte de los malestares mentales que tiene la gente hoy, vienen de ahí también. De que a muchos le mataron sus familias, a uno le mataron sus padres, a otro le mataron sus hijos, a otro le mataron sus hermanos, a otro le mataron tíos. Le desaparecieron gente, le mataron vecinos. Sí, eso es verdad. Entonces eso no es una sociedad. No, claro que no. Y luego, lo que más debe apenar a esta sociedad, porque aquí parece que nos olvidamos, es que esa gente que el doctor Joaquín Balaguer impidió que llegaran al poder. Peña Gómez fue una víctima permanente del doctor Joaquín Balaguer. Y de ese demonio que trata de mantener vivo siempre, de los haitianos, del racismo. Sí, eso mismo que combatió Nelson Mandela allá en Sudáfrica, aquí lo usaban y lo usan todavía como un elemento para acceder al poder. Un elemento para acceder al poder.
Peña Gómez fue una víctima permanente de las barbaries de Balaguer y sus asociados. Y nadie puede negarlo. Nadie, absolutamente nadie. Aunque todavía hay gente que por agradecimiento y por beneficio mantienen viva las siglas del Partido Reformista Social Cristiano, como le pusieron después, por agradecimiento, porque tienen muchos de ellos lo que nunca se imaginaron tener, pero también por beneficio, porque todavía hay gente de esa que sigue siendo diputados, que sigue siendo senadores, que sigue ocupando ministerio en el Estado, porque se prestan para formar, para sostener a todo aquel que intenta llegar al poder, poniéndole aunque sea 3 personas para que voten por ellos. Y eso le genera un beneficio. Entonces, yo no puedo decir que el deber de un gobierno, que es hacer en la sociedad lo que la sociedad necesita para crecer y posteriormente desarrollarse, eso lo hace bueno o eso lo hace malo. No. La sociedad es un equilibrio. La sociedad es manejar, hay sociedad cuando se maneja con equidad. Hay sociedad cuando el crecimiento económico se distribuye entre todos. Hay sociedad cuando la política aplicada es igual para todos. De manera que el despertar ciudadano debe ser un elemento que nosotros promovamos a diario, en cada minuto de cada segundo de nuestra vida, porque eso nos va a llevar a que no volvamos hacia atrás, que no retrocedamos cada día. Fíjese que luego el profesor Juan Bosch fue una víctima también del doctor Joaquín Balaguer. No puedo olvidar en el año de 1990 aquellas elecciones que el doctor que el profesor Juan Bosch ganó con tanta claridad. El profesor Juan Bosch ganó con el esfuerzo y con el apoyo del pueblo. Pero que existía una familia de abogados que eran los abogados del diablo, que siempre también estaban del lado del doctor Joaquín Balaguer para que hiciera sus bellaquerías. Y la sociedad tiene que leer, y a la sociedad hay que informarle, y a la sociedad hay que decirle, porque con este can que hay ahora, que todo el mundo es comunicador, pero que es dirigente político, no se dicen las cosas porque no se sabe cuándo lo voy a necesitar. Yo no tengo por qué esconderlo, no tengo por qué no decirlo, porque no espero nada, nunca he esperado nada de nadie, solo mi familia y solo yo. Y mi entorno, trabajar con la sociedad, mi trabajo social está ahí. Yo no necesito gritarlo, porque mi trabajo social está desde donde quiera que he estado, desde que era un mozalbete que dirigía en el Club 12 de Octubre, cuando dar una conferencia implicaba tener que sacar a la gente por una ventana, porque los guardias llegaban a buscar a quien estaba dando la conferencia y a quienes las organizaban. Desde ese tiempo yo estoy bregando con los asuntos sociales y por eso nadie me puede contar. ¿Y por qué hago comunicación? Porque de los 15 años tuve una escuelita en casa que todavía permanecía por generaciones hasta hace unos años, hasta que vino la cuestión de la alfabetización. Porque en esa escuelita tuve hasta 200 niños en 2 tandas en vacaciones. Imagínense aquel patio, aquella casa, eso era por donde quiera. Y luego fui a la universidad donde duré 30 y tantos de años impartiendo docencia y dirigiendo la carrera. Y allí me encontraba esos muchachos y qué satisfacción cuando me decían, profesor, usted no me conoce. Realmente no podía conocerlo porque el niño se transforma, ya yo era adulto, ya yo era grande y ellos me recordaban. Y no hay dos cosas que se parezcan, no hay dos cosas que se parezcan como educar y comunicar. Porque una de las misiones de la comunicación es educar. Por eso me da tristeza cuando veo a algunas personas con ciertos historiales, emitiendo juicios por estos medios, diciendo lo que quieren por estos medios y haciendo lo que quieren de estos medios. Realmente, señores,
usted puede hacer muchas cosas que parezcan buenas, pero si lo metemos en la balanza con cosas malas, como desaparecer a personas, como troncar el desarrollo mental de la gente, como dejar traumas permanentes en la gente, como entender que hay grupos a los que hay que hacerles reverencia, eso no. El profesor Juan Bosch decía que fue víctima de las maquinaciones del doctor Joaquín Balaguer y sus grupos. Y fíjese que no es nada personal, es un asunto de historia y que está ahí. Pero lo que más debe entristecer a este pueblo es que la gente que debió mantener la sociedad subiendo, en un momento determinado la estancó, porque en el 86, por pugnas internas entre ellos que detentaban el poder, decidieron entregárselo al doctor Joaquín Balaguer por 10 años más, para que llegara a 22, y que en esos 10 años más fue cuando más pisoteó a Peña Gómez y su gente. Llegando un momento que hubo que transarse en el 94, no. Aquí pudo armarse una desgracia, la cual los líderes, Peña Gómez y Juan Bosch, evitaron un derramamiento de sangre entre hermanos dominicanos. Hasta que en el 94 dijeron, no, tú vas 2 años. Y en el 96 tenemos elecciones. Y luego, como si hubiera sido poco, como si no hubiera sido suficiente, como humillación para todo el que entendía que Juan Bosch es un activo para la República Dominicana, pusieron al doctor Joaquín Balaguer a levantar la mano a aquel hombre, aquel activo de la República Dominicana que siempre será por sus ideas, por su desarrollo autodidáctico, por sus escritos, por lo que fue en el mundo para la República Dominicana. En el momento que ya él no podía discernir, en el momento que el Alzheimer le había comido la memoria, lo aprovecharon para que se dejara levantar la mano de Joaquín Balaguer y presentar a Leonel Fernández como el salvador de esta nación. La historia de ahí para acá usted la conoce. Aquello que debió ser un esfuerzo para llegar al poder, quien debía llegar, fue truncado. Y lo sabe todo el mundo. Esas elecciones debieron ser del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero que con aquel mamotreto se llevó a un hombre que sacó un 24% de los votos a ser presidente. Y este país pagó por eso. Y sigue pagando, y sigue pagando. Y de eso estaremos hablando en un ratito. Pero fíjese que cuando yo pongo entonces a Nelson Mandela del otro lado, un ícono de lo que fue moral, de lo que fue liderazgo, de lo que fue respeto, de lo que fue empatía, de lo que fue sacrificio, de lo que fue no cambiar porque pasara por el Estado, por la administración del Estado. Nelson Mandela, un luchador social por eliminar el apartheid o la desigualdad racial en Sudáfrica. Sus ideales lo llevaron a estar preso en las peores cárceles de aquel país. Pero eso nunca le quitó seguir leyendo, y eso nunca le quitó seguir pensando lo que pensaba, y eso nunca le quitó ser quien él era. Hasta el punto de que cuando salió de la cárcel, inmediatamente accedió al poder. Accedió al poder sin ningún tipo de mancha, y salió del poder sin ningún tipo de mancha, y transformó no solo a Sudáfrica, transformó con su ejemplo al mundo. Hizo cambiar aquel oprobio de que la gente de color no valía nada, de que la gente de color respiraba si a los blancos les sobraba oxígeno.